Hemos estado hablando acerca del perdón y llevamos varias semanas en esto y nos damos cuenta que es un tema muy importante, muy cercano al corazón de Dios. Vemos también que el perdón no es un fin en sí mismo, no es un objetivo en sí mismo. No es para que nosotros nos sintamos bien principalmente, aunque sí es uno de los resultados, sino que el perdón es un paso hacia tener una relación como Dios quiere que la tengamos. Es restaurar una relación que se ha roto por alguna razón. Y es interesante que tengamos que pasar tanto tiempo en esto, porque eso nos habla de que es muy difícil para nosotros perdonar. Y probablemente ya has tenido la experiencia de que alguien te traiciona, te daña, y cuando eres confrontado con la idea de perdonar a la persona que te ha hecho esto, sobre todo cuando no hay un arrepentimiento de la otra parte, te cuesta mucho. Hay algo dentro de ti que dice, no, ¿por qué lo voy a perdonar? Y emocionalmente hay una barrera que no podemos superar para perdonar a la otra persona. Y yo creo que esto se debe principalmente a que tenemos ciertos conceptos influenciados más por nuestra cultura, lo que la Escritura llama el mundo, que por la perspectiva de Dios. Y por eso el día de hoy me gustaría que viéramos cuál es la perspectiva de Dios acerca de 3 elementos muy importantes cuando consideramos perdonar a alguien. Primeramente, el ejemplo más fuerte que tenemos acerca del perdón es el de Jesús mismo. Si recordamos los últimos días de la vida terrenal de Jesús, los días antes de su crucifixión, podemos ver que Jesús sufrió traición. Uno de los hombres que él había escogido para que estuvieran con él, con el que compartió muchas experiencias durante 3 años, probablemente rieron juntos, comieron juntos, platicaban. Y esto me lo traicionó por unas monedas de plata. Vemos también que Jesús fue abandonado por los que eran sus amigos más cercanos. Nos dice la narrativa bíblica que cuando llegan a arrestar a Jesús, todos huyeron. Y fue tanto así que dice que uno de ellos ni siquiera se preocupó de ponerse bien la ropa, que corrió desnudo, básicamente, alejándose de Jesús, abandonándolo. Su discípulo, uno de sus discípulos más cercanos, Pedro, que le había dicho que aunque todos lo negaran, él nunca lo iba a negar, la noche que está siendo juzgado, lo niega 3 veces, incluso juramentando que no lo conoce, que no tiene nada que ver con él. Y después vemos ese proceso legal mediante el cual él es condenado y vemos que es totalmente un abuso de poder, de justicia y que se hace con una alevosía tremenda, donde los líderes religiosos, al no tener realmente de qué acusarlo, le pagan a otras personas para que mientan, sabiendo que están mintiendo y sabiendo que esa mentira va a hacer que un hombre inocente muera, mienten en sus acusaciones contra Jesús. Los mismos juicios son hechos al vapor, son hechos rápidamente para que no se siga el proceso que debería seguirse. Los líderes religiosos tenían que encontrar una autoridad romana que condenara a Jesús, no podían hacerlo ellos. Y entonces hacen todo tipo de manipulaciones y presiones hasta que Pilato cede y lo entrega para ser crucificado. Pero no solo eso, sino que además dice, castíguenlo, y le dan un castigo que no tiene nada que ver con las acusaciones que había contra él, que eran más de índole religiosa, de observaciones teológicas de parte de los judíos, que realmente en contra del Estado romano, pero ordena que le den 40 latigazos. La misma muerte en la cruz, muerte reservada para los peores criminales, es la manera como se ejecuta a Jesús. Es un abuso totalmente. Y estando ya en la cruz Jesús, él recibe las burlas de las personas que estaban ahí. Desde Pilatos, que manda poner el letrero que dice Rey de los Judíos, pero no como un reconocimiento de quién era Jesús, sino como una burla. Los soldados que estaban ahí decían, miren, este que salvó a otros, a ver, ¿cómo es que no se salva a sí mismo? Incluso uno de los malhechores que estaba crucificado con él, en ese mismo proceso de él estar muriendo, se burla de Jesús. Y le dice, ¿no que eres el Mesías? Pues entonces sálvate y de paso sálvanos a nosotros. Lo poco que Jesús llegó alguna vez a tener, sus ropas, los soldados la toman sin derecho, la roban básicamente
Y primero se la quieren repartir a pedazos. Y después uno de ellos dice, no, mejor vamos a jugarlo a los dados. Y Jesús presencia, está ahí viendo cómo toman lo poco que tenía y se lo rifan entre ellos a los dados. Recibe los insultos de la gente y el desdén de las personas. Él había por 3 años anunciado que él había venido a ofrecer el perdón de Dios, la reconciliación de Dios, el pago de los pecados de las personas, la salvación, la liberación. Él venía a ofrecerla a las personas. Y estas personas no solamente rechazaron esa oferta, sino que quisieron matar a la persona que se las ofrecía. Y habiendo recibido todo este abuso, todas estas heridas físicas, emocionales, espirituales, sociales, Jesús clama a su Padre y, como vemos en el Evangelio de Lucas, dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Todo esto que Jesús había recibido no le quita de la mente el amor y el deseo de tener una relación con nosotros. Y a pesar de todo lo que ha recibido, no importaba qué tan duro hubo sido, qué tan grande, qué tan blasfemo, qué tan terrible, Jesús dice, Padre, perdónalos. Y cuando dice, Padre, perdónalos, Él mismo está perdonando. Un solo Dios en 3 personas perdona a aquellos que han cometido esta afrenta contra Jesús. Cuando nosotros escuchamos esto, debemos quizás sentir tristeza, pero al mismo tiempo gozo y paz y alivio de saber que no tenemos que pagar por nuestros pecados cuando le entregamos nuestra vida a Jesús y Él ha pagado por ellos. Y que no importa qué tan grave haya sido nuestra falta, todo pecado es perdonado por Dios. Pero aquí está el problema. ¿Qué pide Dios de nosotros? Pide que perdonemos de la misma manera. De los pasajes de la Escritura que me molestan, y hay varios, que yo preferiría que no estuvieran ahí. Uno de ellos se encuentra en la oración del Padre Nuestro, cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar. Vamos a ver el pasaje cuando Jesús está predicando el Sermón del Monte y Él presenta esta oración. Y llega la parte donde dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Algunos conocemos esa parte como perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y así nada más viéndolo, parecería que la Escritura nos está diciendo que el que Dios nos perdone está condicionado a cómo perdonamos nosotros a otros. Porque en esta oración parecería que estamos diciendo, Dios, fíjate cómo yo perdoné a esta persona, y así como yo perdoné a esta persona, así es como quiero que tú me perdones a mí. Y sinceramente yo no quiero eso, porque yo sé que la manera como yo perdono a otros, a algunos sí los perdono bien y todo eso, pero hay algunos que me cuesta mucho trabajo y que hay dentro de mí una lucha por perdonarlos y no quisiera yo que eso es lo que Dios siente, lo que Dios piensa cuando considera perdonarme a mí. La otra es cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Pensando, oye, pues si ya perdoné a alguien 7 veces ya es mucho, ¿no? Y si sigue con lo mismo, pues ya párale, ¿no? Y Jesús le dice, no, hasta 70 veces 7. Y lo que Jesús le está diciendo es, no hay límite. O sea, no hay un momento en que tú puedes decir, bueno, ya cumplí, ya está satisfecha la cuota de cuántas veces debo perdonar. Ahí queda. Imagínense que nosotros le dijéramos eso a Dios. Ok, yo voy a perdonar a mi hermano 7 veces, entonces tú también perdóname 7 veces. Y la Escritura no nos presenta estos casos para decirnos que nuestro perdón de parte de Dios está condicionado a cómo nosotros perdonamos a otros, sino para hacernos reflexionar en la manera, en la actitud que nosotros tenemos al perdonar a otros, para que reconsideremos si esta está más influenciada por nuestra experiencia en este mundo caído como pecadores, o si está dirigida por la perspectiva de Dios. Y esto se da particularmente en 3 áreas. Yo creo que nos es difícil perdonar, porque la perspectiva que tenemos sobre la afrenta, sobre la ofensa, sobre el derecho a recibir restitución,
y nuestro sentido de justicia están más influenciados por nuestra experiencia en el mundo, por la cultura, que por la perspectiva de Dios. Entonces, es bueno que consideremos estas dos perspectivas. Primeramente, en cuanto a la afrenta o la ofensa, por lo general el problema es que nosotros lo tomamos como un ataque contra nuestra persona. Y esto entonces nos lleva a hacerlo una cuestión personal de la relación que tenemos con la otra persona. Si él me está atacando a mí como persona, yo voy a responder a él como persona, no viendo la acción o lo que se dijo, sino viendo a la persona, poniendo la carga ahí. Y hablamos hace unas semanas de lo que asumimos acerca de la otra persona. Cuando mis hijos eran más pequeños, y bueno, ya saben cómo son los niños, no faltaba el amiguito que decía algo que los hacía sentir mal. Y venían ellos, por lo general, llorando conmigo, y es que Pepito me dijo tal cosa. Y vamos a suponer que Pepito le dijo a mi hijo que era un flojo. Entonces llega y me dijo, es que Pepito me dijo que soy un flojo, llorando. Y yo decía, bueno, aquí tenemos que considerar algo. Si eso que te dijo es verdad o no. Porque si no es verdad, no te preocupes. Tú deja que la realidad demuestre quién eres verdaderamente. La gente que realmente importa se va a fijar en ti más que en lo que digan otros. Y si tú no eres flojo, tu trabajo, tu diligencia, tu responsabilidad lo va a demostrar y no tienes que preocuparte por lo que diga Pepito. Pero si Pepito tiene bases para decirte lo que está diciendo, entonces tú debes preguntarte qué es lo que debe cambiar en ti. Porque tú quieres ser la mejor versión de ti mismo, tú quieres ser lo que Dios te creó para ser. Entonces, tu amigo a lo mejor te está haciendo un favor, señalándote un área en la que puedes mejorar. Entonces, si se dan cuenta, no tiene que ver con la otra persona. Yo tengo que hacer una reflexión si esta ofensa tiene razón o no, y puede ser algo de parte de Dios mismo que me está ayudando a mí a ser quien Él quiere que yo sea. Muchas veces el problema tiene que ver con lo que pensamos de nosotros mismos y de lo que queremos que otros piensen acerca de nosotros. Y cuando esa imagen de alguna manera se ve violada, se ve violentada, luchamos contra la persona que hace eso. Y ahí es interesante hacernos una pregunta, o sea, la pregunta realmente es ¿cómo nos ve Dios? Cuando Dios me mira a mí, ¿cómo me ve? Y aquí hay algo muy interesante a considerar. Dios me conoce mejor que cualquier otra persona. Dios me conoce mejor que yo mismo. Porque Dios sabe cuáles son realmente mis intenciones, cuál es realmente mi corazón. Él sabe cuál ha sido mi pasado, cuál es mi futuro. Él sabe por qué actúo de la manera que actúo y qué es lo que va a hacer conmigo. Cuando Dios me ve a mí, veo un pecador desesperado que necesita de su ayuda, de la ayuda del Espíritu Santo, para vivir la vida que Él tiene para mí. Pero me ve también como una persona redimida. Cuando yo por fe puse mi vida en las manos de Dios, de Jesús, para el perdón de mis pecados, Él me adopta como su hijo y empieza una obra de redención en mí que se va a cumplir hasta el momento en que yo parta a su presencia. Y entonces, cuando otras personas me ofenden, yo puedo hacer lo que dice Proverbios, pasar por alto la ofensa. Porque no importa lo que esa persona piense de mí, incluso no importa cómo pueda influenciar a lo que otros piensen de mí, tanto como lo que Dios piensa de mí. Tanto como el saberme perdonado y redimido por Dios y que Él está realizando su obra en mí. Si mi enfoque se desvía de esa persona hacia lo que Dios está haciendo en mí, eso marca una gran diferencia. El segundo punto que hemos de considerar es la idea que tenemos de que tenemos un derecho a restitución, de que si perdemos algo, la persona que nos causó esa pérdida tiene que reponernos lo que hemos perdido. Pero el problema con eso es que la restitución humana nunca es completa. Incluso si se tratara solamente de cosas materiales. Yo les he mencionado que en alguna ocasión nos robaron en la casa y que aun si yo hubiera podido recuperar todo lo que se llevaron, no sería una restitución completa, porque ese evento me marcó
afectó mi sentido de seguridad en mi propia casa, afectó mi sentido de en quién confío para permitirle acceso, para que sepa qué es lo que tengo. Eso no lo voy a recuperar, eso no va a ser restituido. Todos los eventos que llevamos en nuestra vida nos marcan, nos afectan, y eso no puede ser cambiado. No podemos regresar a lo que era antes. Y por otra parte, tenemos que darnos cuenta de que realmente no somos dueños de nada. Todo lo que tenemos lo hemos recibido. Aun cuando pensamos que nos lo hemos ganado, la realidad es que no hay realmente ese sentido total de pertenencia o de autoridad sobre algo. Las cosas van y vienen, las relaciones van y vienen, cambian. Nuestra reputación va cambiando. Y tenemos muy poco control, si acaso, de qué sucede con esas cosas. Entonces, el pretender que tengo lo mío y que tengo el derecho a tenerlo y que si alguien me lo quita lo tiene que restituir, eso va a afectar mucho nuestra capacidad, nuestra habilidad de perdonar a quienes nos lastiman de esta manera. En vez de eso, debemos ver que Dios no solamente, Dios no restituye, Dios redime. Y cuando Él nos ve como pecadores en necesidad del perdón de nuestros pecados y del proceso de santificación que Él está obrando en nosotros, podemos abandonarnos a Él y saber que todo lo que pasa es parte de su plan para nuestras vidas, que Él está obrando y nos está formando a ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Podemos gozarnos en eso, podemos vivir en agradecimiento de todas las bendiciones que recibimos y de saber que Él tiene un plan perfecto de redención para cada uno de nosotros. No poner o no hacer depender nuestro sentido de felicidad, de seguridad, de contentamiento en cosas, en situaciones, sino poner todo eso que dependa totalmente de Dios y la gran seguridad que tenemos de su deseo y poder para nuestro bienestar. Y finalmente, y creo que este es el que más nos afecta, es que todos tenemos un sentido de justicia. Desde muy pequeños, si a mi hermana le dan 3 galletas y a mí nada más 2, algo me dice que eso está mal, que es injusto. Y quiero apelar a alguna autoridad, a algún estándar de justicia para que eso sea corregido. El problema es que el sentido de justicia humana nunca es perfecto. Y de hecho se basa más en castigo que en redención, que en restauración de la relación. Aquí en México recientemente ha estado circulando un video, seguramente lo han visto, del tipo que se sube a la combi a robar a las personas. Y su compañero, que era el que tenía la pistola, no le da tiempo para subirse. Y cuando los 4 pasajeros que van ahí se dan cuenta, le dan una tunda terrible. O sea, lo mandan al hospital. Y algunos de ustedes ven ese video y se alegran. Les da gusto. Piensan que se está haciendo justicia. Pero realmente, esta persona que estos 4 hombres ni siquiera conocían, es más, que quizá jamás lo van a volver a ver, sufrió ese castigo físico. Y con eso ya tenemos un sentido de que, ya estamos bien. Tenemos un sentido de que podemos subirnos a las combis con seguridad, de que no nos va a pasar nada, de que no hay personas fijándose en lo que hacemos, en ver qué es lo que nos quieren quitar. El castigo, aunque sí hay aplicaciones en las cuales es necesario el castigo, pero el castigo nunca satisface nuestro sentido de justicia. El castigo logra muy poco, sobre todo cuando pretendemos castigar emocionalmente. Y esto se da desafortunadamente mucho en las relaciones de familia. Seguramente no tú, pero has escuchado un papá o una mamá que le dicen al hijo: eres un niño malo, ya no te quiero. O cuando en una pareja se da una situación ahí, y entonces uno de ellos, y tenemos la expresión, castiga al otro con el látigo de su desprecio. Y entonces nosotros retenemos las expresiones de afecto, el goce de la relación, porque nos sentimos ofendidos por la otra persona.
porque nos ha causado un malestar, una herida, una pérdida quizás. Y pensamos que con retener el aspecto de afecto de la relación, logramos algo. Y sinceramente no sé qué es lo que se logra. Las personas que se dedican a la cuestión pedagógica de la educación de los hijos sobre todo, nos dicen que es mejor establecer una relación de seguridad entre padres e hijos, donde ellos sepan que en esa relación va a haber un proceso de educación, de corrección, de disciplina, por amor. Pero cuando nosotros usamos el aspecto emocional como el castigo, les estamos enseñando que las relaciones son dependientes y que se pueden terminar si no son lo suficientemente buenos. ¿Cuál es el ejemplo que nos da Dios? Empezamos hablando en todo esto de que el perdón de Dios se da por amor, que eso es su motivación, eso es lo que lo lleva a actuar de esta manera y lo demuestra de la manera más tremenda, más asombrosa, más magnífica, con la muerte de Jesús en la cruz, donde Dios se da a sí mismo en su Hijo, da todo lo que tiene, lo más preciado que tiene, por nosotros. Eso es amor. Y no solo eso, sino que tenemos nosotros la seguridad de que la justicia de Dios no solo es perfecta, sino también se da en gracia y misericordia. Porque si Dios solamente actuara en justicia, nosotros deberíamos recibir lo que merecemos. Y no es así. Jesús toma sobre sí el castigo por nuestros pecados, de tal manera que cuando Dios nos ve a nosotros no hay nada que culpar, no hay nada que castigar, no hay nada que pagar. Estamos completamente limpios ante Él y por eso podemos gozarnos de una relación donde Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, sin ninguna preocupación de este tipo. Pero no es solo eso, la Escritura también nos dice que toda obra buena será recompensada y toda obra mala será castigada. Tú puedes tener la seguridad de que aquellas cosas que nos molestan porque las sabemos injustas, que por cierto, ese sentido de justicia es resultado de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es un Dios justo y por eso nosotros tenemos un sentido de justicia. Y todo lo que vemos mal en el mundo recibirá su justo castigo. Y todo lo que vemos bueno en el mundo recibirá su recompensa. No en cuanto a nuestra salvación no depende de nuestras obras, depende de la obra de Jesús. Ahí entra la gracia, donde nosotros recibimos algo que no nos merecemos. Nosotros no nos hemos ganado de ninguna manera el amor, el afecto de Dios, su deseo de tener una relación con nosotros por toda la eternidad, pero Él nos la da por iniciativa suya, donde Él hace todo el trabajo para que podamos gozarlo de esta manera. Pero podemos tener la seguridad de que Dios en su justicia cumplirá todo perfectamente. Y entonces este es el desafío que tenemos delante de nosotros. Hemos visto la perspectiva que tenemos en base a lo que nuestra cultura nos comunica y la perspectiva de Dios. Y el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses dice lo siguiente: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Noten lo que está diciendo. Primeramente nos dice que somos santos y amados. Es nuestra identidad ante Dios. Cuando Él nos ve como santos, sin mancha, sin ningún pecado que pagar. Amados, donde todo el amor de Dios es hacia nosotros. Y por eso nos habla de tener ciertas características: compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y nos dice que eso se expresa soportándonos unos a otros. Hoy en día la palabra de moda sería tolerancia, tolerándonos unos a otros. Pero no solamente eso, sino perdonándonos unos a otros. Y este es el estándar. Si alguien tiene queja contra otro, bueno, dice, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y entonces regresemos a ese episodio en la cruz, donde Jesús había recibido todo tipo de afrenta posible, donde la gente que estaba ahí quería deshacerse de Él matándolo. ¿Y Jesús qué hace?
los perdona. Ese es el estándar de Dios. Y está basado en que Él restituye, en que Él ejerce justicia y en que Él hace a un lado la ofensa. De hecho, la pone sobre su Hijo, que es quien la paga, quien la cumple. Y por eso el apóstol nos dice que sobre todas estas cosas nos vistamos de amor, que es el vínculo de la unidad. El resultado final es una relación conforme a lo que Dios quiere que sea. Y vamos a hablar más de esto la próxima semana. Pero esta semana me gustaría dejarte con un desafío, una invitación. Y es que perdones como Dios te ha perdonado. Si el Espíritu Santo trae a tu mente a alguna persona, considera qué fue lo que te hizo, en qué te afecta lo que esta persona te hizo. No te estoy diciendo que no te afecte, seguramente te afecta, pero dale su dimensión apropiada. Piensa si realmente hay algo que tenga que ser restituido para que tú puedas vivir la vida que Dios tiene para ti. Y considera, si tú vas a dejar que Dios sea el que haga justicia respecto a esta persona, y tú vas en obediencia a Dios, vas a perdonar y restaurar apropiadamente tu relación con esta persona. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a que esto sea así. Padre Dios, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, nos ponemos totalmente en tus manos para algo que es muy difícil. Es más, es imposible para nosotros como seres humanos. Pero en la obra que tú estás haciendo en nosotros, por el mandamiento que tú nos das, al darnos el mandamiento nos das también todo lo necesario para cumplirlo. Tú nos dices que nos perdonemos unos a otros, así como Cristo nos ha perdonado. Y hemos visto el maravilloso ejemplo de cómo Cristo perdona toda ofensa, toda afrenta, todo daño, toda herida. Paga por ellos. Danos la mente que hubo en Cristo, danos el corazón de Cristo, para que estas personas con las cuales nuestra relación se ha roto por algo que ha sucedido, podamos perdonarlas como tú las perdonas y podamos restaurar la relación para que sea como tú quieres que sea. Y que el testimonio de este perdón y esta restauración te glorifique y ayude a que otros se acerquen a ti, te conozcan y experimenten también este perdón de parte tuya y la capacidad de vivir la vida que tú quieres para nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.